Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Estamos agradecidos por este tiempo que el Señor nos permite tener para mirar su palabra y pedir la guía del Señor en nuestra vida. Quisiera compartir el tema en esta noche sobre la importancia de la gratitud en nuestra vida. Es importante ser agradecidos. A Dios le agrada cuando realmente podemos darle gracias por todo lo que Él nos da, por todas las bendiciones recibidas, y cuando lo alabamos porque Él es grande en amor, en misericordia, y cuando valoramos por sobre todas las cosas el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz. Hay mucha bendición cuando realmente podemos darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y por lo que Él nos ha dispensado. Muchas personas viven insatisfechos, no porque no tienen a veces lo suficiente, sino porque en realidad no están contentos, conformes con lo que tienen. La cultura actual se basa en ese avance en el descontento, el no estar conforme con lo que tenemos. Fíjense que todo está dispuesto en el mundo de esta manera. Las propagandas tienen el propósito de crear en nosotros carencias que en realidad no conocíamos y se transforman de tal manera en cosas esenciales que realmente a veces parece que no podríamos vivir si no las tenemos. Mientras esta demanda aumenta cada vez más en nuestra vida, más insatisfechos nos sentimos. ¿Qué cosa? Qué importante reconocer esto. Esto es una evidencia, pero en realidad esto no nos conviene, esto no es bueno para nuestra vida. Dejamos de valorar y estar agradecidos por lo que tenemos. Parece que lo que tenemos no sirve, o es poco, o no está a la altura de lo que nos rodea, y en definitiva nos volvemos ingratos. Perdemos la capacidad de agradecer por lo que tenemos. La Biblia dice, hay un versículo muy hermoso, 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, y diríamos en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos con lo que en realidad tenemos. Cuando cultivamos en nuestra vida la gratitud, somos libres de esa ansiedad por tener más cosas, por tener lo que otros tienen, y realmente somos libres también de la insatisfacción que esto produce en nuestra vida, de sentirnos como que estamos siempre insatisfechos. Siempre parece que tenemos que lograr o alcanzar algo más para cubrir esa insatisfacción. La gratitud en nuestra vida, y más cuando lo hacemos de la manera que nos enseña la palabra, nos lleva y nos produce gozo en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso pasaje, qué hermoso texto, y dice algo tan importante, ¿no? Que es la realidad de poder ver cómo la palabra de Dios nos enseña cómo debemos actuar. Es muy importante y una bendición poder elevar nuestras peticiones, como dice el texto, y nuestro ruego en la presencia del Señor, y es muy importante esto porque la Biblia enseña esto. El apóstol Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y esto realmente es una realidad, debemos hacerlo. Pero no olvidemos lo que sigue diciendo el texto, con acción de gracias. Y esto forma y debe formar parte de la oración. No debemos nunca olvidar, porque yo diría que es la parte fundamental de la oración en este sentido. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, fíjense en la primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjense que la mención de la oración con la acción de gracias. No, tal vez esto no es nuestra costumbre, el ser agradecidos. Siempre tal vez estamos con el pensamiento de que debemos buscar algo más y que realmente necesitamos esto, pero cuando miramos la palabra de Dios y encontramos esto, le damos gracias a Dios, porque pedimos, rogamos al Señor, como dice el texto, pero también confiamos en la provisión de Dios y por esto realmente le damos gracias al Señor. Si oramos con acción de gracias, seguramente experimentaremos la última parte del versículo, es decir, la paz. En el versículo, en el final del versículo que leímos dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que si pedimos, rogamos al Señor con acción de gracias, dándole gracias, esto significa que yo creo que es una manifestación de fe el darle gracias al Señor. Le hemos pedido y ahora le decimos, Señor, gracias porque sé que tú me respondes, y esto trae paz a nuestro corazón y dice que esto guardará en paz nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que tiene que ver con nuestra experiencia como cristianos. La carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en la gratitud realmente podemos saber que hay gozo, ¿no? Cuando estamos agradecidos, hay gozo en nuestro corazón. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 9, dice algo hermoso. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Qué importante, ¿no? Con acción de gracias. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios? Dice, por todo el gozo con que nos gozamos. Qué importante esto. Cuando estamos agradecidos, seguramente el Señor nos hará participar de su gozo. Estaremos confiados y tendremos paz en nuestro corazón. Si podemos darle gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él y nos contentamos con ello, vamos a sacar un buen provecho de esta situación. El apóstol Pablo nuevamente dice, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, en este caso, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de gozo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué enseñanza la de Pablo, ¿no? Comparado a veces con esas teologías de la prosperidad y parece que todo apunta a lo material, aquí en realidad el apóstol dice algo tan importante que podamos considerar dónde está el verdadero valor de las cosas. Tal vez en este contexto alguno se pregunta, pero ¿tendremos lo suficiente, lo necesario? Pablo nos dice que si tenemos alimento y vestido, es suficiente. Es muy austero lo que Pablo dice. Tal vez él quiso significar que teniendo sencillamente esto, ya es motivo suficiente para poder estar agradecidos o para poder darle gracias al Señor. A veces pensamos que le damos gracias a Dios cuando tenemos una gran bendición y no le damos gracias a Dios porque en las cosas diarias y cotidianas el Señor nos sostiene sin que realmente estemos pasando una necesidad. Además, es verdad que en realidad muchos tienen más de lo estrictamente necesario. Tenemos que decir que realmente muchas veces tenemos más de lo que necesitamos puntualmente, estrictamente para vivir. Debemos reconocer que hay una marcada cultura del consumo en nuestro tiempo. Y en ese contexto social tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Usted fíjese lo que pasa en el mundo, ¿no? Como dijimos hoy, las propagandas parece que nos hacen sentir la necesidad de tener aquello que a lo mejor ni siquiera lo hemos tenido en cuenta, ni siquiera lo hemos calculado en otro momento. Sin embargo, esa cultura del consumo, el de tener siempre lo último,
parece que nos hace estar en una necesidad. Filipenses 4:19 al respecto dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir toda necesidad. Aún nosotros viviendo en medio de una sociedad y una cultura que se tira al consumismo, nosotros debemos realmente pedir que el Señor obre en nuestra vida y que nos dé lo que realmente necesitamos, porque el Señor sabe qué cosas necesitamos o de qué cosas tenemos necesidad, y dice la palabra que Él las va a proveer. Un buen ejercicio puede ser anotar, hacer una lista de cuántas cosas hemos recibido del Señor. Seguramente nos vamos a sorprender. Sabe que a veces no nos acordamos de muchas cosas, pero cuando empezamos a pensar cuántas cosas y anotar cuántas cosas son las que Dios realmente nos da. Es algo importante esto, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de todo lo que el Señor nos ha dado. Nos olvidamos de todas las gracias que nos ha concedido el Señor y a veces en esa actitud nos volvemos un poco ingratos. Parece que, bueno, ahora no tenemos nada o no tenemos lo que necesitamos y no nos acordamos de todas las cosas que realmente el Señor nos ha dado. ¿Sabe que Dios tuvo que advertirle al pueblo, a su pueblo, antes de entrar a la tierra de Canaán, sobre este tema? Y les dice, yo voy a leer lo que dice el texto porque es muy importante allí en Deuteronomio. Dice: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien, y ahí el Señor les recuerda, quien te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, y te dio el agua que hizo sacar o brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Fíjese, el Señor les advierte, no se vayan a olvidar, y que después piensen que a lo mejor por su propio mérito consiguieron y se hicieron de lo que tienen, siendo que el Señor fue el que les proveyó todas las cosas. Que podamos aprender de esto, ¿no? Que esa misma palabra de advertencia que nos pueda venir bien a nosotros, que el Señor nos diga: no te olvides de todo lo que di, de todo lo que hice en tu vida. Y que a veces, como le pasó al pueblo de Israel, después de todos los grandes milagros y maravillas que Dios hizo para librarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra de promisión, después se habían olvidado. Se quejaban permanentemente porque se habían olvidado de todas aquellas cosas que realmente Dios les había dado. La razón más importante que tenemos para estar agradecidos, y esto es algo importante, es por la obra redentora de Cristo, por la salvación de nuestras almas, que Él realmente pagó un precio muy alto, un alto precio que fue su sangre derramada allí sobre la cruz. Este es el punto principal. Podemos tener muchas necesidades, pueden venir situaciones difíciles, adversas, pero siempre vamos a tener una razón para estar agradecidos al Señor. Y esa razón es que el Señor nos haya dado vida eterna y que hemos sido librados del pecado, de la condenación, de la perdición. Y a veces nos olvidamos de esto. Y tenemos por esto que realmente estar agradecidos. No importa qué tan pobres seamos, si estamos en Cristo y si tenemos a Cristo, somos ricos. Tenemos una bendición que sobrepasa a todas las riquezas. Y por eso tenemos que estar agradecidos. Hay un coro muy hermoso que cantamos en la iglesia que dice: mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga: fuerte soy. Y el pobre, rico soy. Porque por lo que Dios ha hecho por mí
y en mí. Qué hermoso coro, ¿no? Que podamos realmente hacerlo nuestro, que le podamos dar mil gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y si hay alguna necesidad, ¿quién es el que provee? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos saca de la situación? Sino el Señor. Entonces, contentos con lo presente, démosle gracias al Señor y el Señor seguramente estará bendiciendo nuestra vida con su poder. El último punto que quiero resaltar es que la gratitud realmente también le trae gozo al Señor. Cuando nosotros aprendemos a darle gracias al Señor y gozarnos en Dios por todo lo que Él hace, también Él se agrada de nosotros y se goza por nosotros y en nosotros. Hay un texto en el libro de Isaías, capítulo 65, versículos 18 y 19, que dicen esto. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Qué importante esto. Primero habla del gozo y de la alegría del pueblo, el gozo y la alegría que realmente ellos podían tener. Pero después dice el texto, y me alegraré juntamente con ustedes, me alegraré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Qué hermoso, ¿no? Que Dios realmente se alegre. El versículo, Jeremías capítulo 32, versículo 41 dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿Sabe que Dios se deleita, se goza en hacernos el bien, en darnos la bendición? Entonces, que seamos agradecidos, que podamos realmente saber que Él de esta manera también se goza juntamente con nosotros. Es maravilloso saber que Dios se goza realmente con nosotros. Hay un texto en la carta a los Hebreos que dice algo interesante. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Y dice habla de los sacrificios que son agradables, que producen realmente agrado en la presencia de Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Al Señor le agrada que nosotros podamos realmente hacer esta clase de sacrificios, ¿no? Sacrificio de labios que confiesan su nombre, de alabanza, de buenas obras, como lo señala en el final del texto, que hace alegrar el corazón de Dios. La gratitud por lo que hemos recibido, en definitiva, nos lleva también a una verdadera actitud de alabanza y de servicio al Señor. Hay un texto con el que quiero terminar, que es el de Hebreos capítulo 12, versículo 28, que dice algo muy, muy hermoso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el reino de Dios, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué hermoso, qué texto maravilloso este. Qué importante entonces para nosotros que podamos pensar en que nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud. Perfeccionar, acrecentar la gratitud en nuestra vida, sabiendo que el Señor entonces se agradará de nosotros y podremos gozar de la bendición de Dios, de la paz del Señor y de todas aquellas cosas que el Señor ha preparado para que nosotros las podamos disfrutar. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos, que podamos darle gracias al Señor, como dice el primer versículo que leímos, que demos gracias en todo, que demos gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Nunca el Señor nos dejará. Dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. El Señor estará siempre con nosotros
y debemos estar agradecidos. Tenemos poco, tenemos mucho. El apóstol Pablo supo decir que él había pasado por distintas experiencias. Había tenido abundancia, había pasado escasez también. Sin embargo, él daba un canto de gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy agradecido porque no importa cuál sea la situación, mi alma se goza, mi alma está llena de gratitud al Señor por la hermosa obra que Él ha hecho, por esa obra poderosa y maravillosa que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Nos hemos estado quejando, hemos estado a lo mejor en una situación porque no nos acordamos de todo lo que el Señor hizo en nuestra vida. Podemos buscar a Dios de todo corazón y darle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y además también darle gracias por todo lo que seguramente seguirá haciendo en nuestra vida. Vamos a estar haciendo una oración. Todos unidos oremos al Señor en este momento. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios que nos has dado todo, Señor. Has enviado a tu propio Hijo, Señor, para morir en la cruz y comprar de esta manera, a precio de sangre, nuestra salvación. Señor, gracias por esta salvación tan grande, por este milagro tan grande que se ha producido en nuestras vidas, que estando, Señor, lejos de ti, apartados, perdidos en el mundo, tú nos has llamado a tu camino y hoy podemos disfrutar esta bendición tan grande. Señor, danos un espíritu de agradecimiento para que en todo y por todo estemos agradecidos siempre, sabiendo que tu mano, Señor, es pródiga en darnos bendición, en suplir cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, bendice a mis hermanos y que tu gracia pueda estar obrando en cada corazón, para que cada corazón se pueda abrir en tu presencia, en un canto, Señor, de gratitud en tu presencia. Señor, que podamos realmente decirte gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y todo lo agradecemos para su gloria y su honra. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Que la gracia del Señor esté con ustedes.